Bueno, buenos días hermanos, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Como ustedes saben, estamos ya desde hace un par de meses, ¿verdad? Estamos hablando acerca, hemos estado conversando acerca de la carta de Filipenses, ¿verdad? Y hemos estado siguiendo esta serie que se llama El gozo en medio de la vida. Ahora le pido, por favor, que busquemos en sus Biblias Filipenses 4, versículos del 1 al 9. Cuando lo tengan, digan amén. Bueno, Filipenses 4, el 1 al 9 dice así: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Bueno, como vemos, haciendo un poco de contexto, ¿verdad? De acuerdo a algunos estudios, Pablo fundó la iglesia de Filipo cerca de 7 años antes de escribir esta carta, ¿verdad? Esta iglesia era una iglesia que fundó Pablo a instancias del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque debemos recordar que la intención de Pablo no era dirigirse hacia Europa. La intención de Pablo era dirigirse en el sentido contrario totalmente hacia Asia, valga la redundancia. Querían adentrarse en el continente asiático. Pero sin embargo el Espíritu Santo le compelió, lo empujó, lo impulsó en un sentido totalmente contrario y lo llevó hacia Europa, específicamente hacia la provincia de Macedonia, ¿verdad? Y esto es algo que ya hablamos en prédicas anteriores. Ahora, esta iglesia realmente ocupa un lugar muy especial en el corazón de Pablo, por 2 razones. Uno es por la dedicación que esta iglesia había mostrado en la difusión del Evangelio, y otra también por el amor que la iglesia de Filipos había mostrado hacia el apóstol, ¿verdad? Y sin embargo, vemos cómo esta iglesia ahora está pasando un momento muy difícil, ¿verdad? Lo cual se va a evidenciar o se evidencia en las divisiones que estaban sufriendo al interior de la misma, ¿verdad? Divisiones que habían sido provocadas tanto por presiones externas como por presiones internas en la iglesia. Ahora, tomando en cuenta que Pablo, ¿verdad? Y que los filipenses en este caso se encontraban bombardeados por una animosidad legalista, ¿verdad? En su manera de ver el Evangelio, ¿verdad? Esto producto de la mezcla que se estaba dando entre aquellos cristianos que eran judíos también y que estaban tratando de incorporar un moralismo cada vez más excesivo que hace valer más las obras que la gracia salvadora de Cristo, y que a su vez, ¿verdad? Cuando las obras pasan a ser lo más importante, se empieza a generar una rivalidad que es sin razón, ¿verdad? Para ver quién hace más cosas y quién hace las mejores cosas. Y es por ello que Pablo, ¿verdad? En los primeros capítulos de la epístola,
¿verdad?, quiere reenfocar la atención de su iglesia querida en dos aspectos de gran importancia. La primera es la preeminencia de Cristo, ¿verdad? Pablo busca primeramente levantar el ánimo de sus hermanos al recordarles una cosa, que a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo, ¿verdad?, y como él en su propio caso, que estaba en prisión, digamos, ya sea que esté en prisión o por cualquier otro contratiempo que podamos estar sufriendo, su objetivo como cristianos debe ser vivir para Cristo, comportándose como es digno del Evangelio del Señor. Y esto lo encontramos en Filipenses 1:21, cuando el Señor nos dice, o cuando el apóstol nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo. Cristo debe ser el motor de nuestras acciones en todo momento. Y el segundo aspecto que busca enfatizar el apóstol es la preeminencia de los otros. En segundo lugar, digamos, Pablo les exhorta a mantener la unidad de la iglesia, que esto es algo que no puede ser producido por los hombres. El único que puede producir la unidad de la iglesia es Dios mismo. Sin embargo, hay que recordar que sí es responsabilidad de aquellos que nos llamamos cristianos mantener esa unidad, porque ninguno puede decir que está unido a Cristo, pero no está unido a sus hermanos en Cristo. Y es por ello que Pablo, si recordamos, trae a los corazones de sus hermanos en Filipo, trae el ejemplo de Jesucristo, quien voluntariamente renunció a sus derechos divinos y no solo tomó forma de hombre, sino que también se convirtió en siervo y en el Cordero perfecto que se sacrificó por nuestros pecados. Esto implica que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que deseemos debe estar supeditado a la buena obra de Dios en nosotros, porque así como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Posteriormente a esto, Pablo se presenta a sí mismo, ¿verdad?, como un ejemplo de la vida de que los filipenses deben seguir. No de manera orgullosa, es algo que debemos aclarar, sino que es porque él mismo está reconociendo, cuando lo vemos en el capítulo 3, que aún le falta mucho para alcanzar la perfección. Pero sin embargo, también él dice que ya ha alcanzado la perfección en aquello en el conocimiento que él ya ha adquirido y ha alcanzado una madurez que es apreciable para todos sus hermanos. Y así vemos como Pablo, ¿verdad?, habla primero de su pasado, ¿verdad?, y como vemos de todas las cosas que en su carne él podía gloriarse en sí mismo, ¿verdad? Hablábamos que ahí él se consideraba fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, que él había sido perseguidor de la iglesia en defensa de la fe que él tenía en ese momento, pero que sin embargo todo lo valoró como basura por la gracia de Cristo, porque él, al compararlo, no puede tener riqueza más grande que la gracia de Cristo en su propia vida. Esa gracia que le motiva a correr la buena carrera del supremo llamamiento de Cristo. Esa gracia y esa carrera, ¿verdad?, que nos lleva a la santificación. Esa santificación en la que debemos trabajar, dice la palabra, con temor y con temblor, pero soportados, ¿verdad?, basándonos y teniendo esa confianza de que nuestra ciudadanía no es de este mundo, y siendo que no es de este mundo sino de los cielos, no hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, sino que las hacemos en las fuerzas del Señor. Ahora, ¿verdad?, teniendo todo este contexto en mente, vamos a iniciar este último capítulo de esta carta a los filipenses, en la cual Pablo entrega varios consejos prácticos a sus amados hermanos, los cuales van a ayudarle a darle primero
la preeminencia al Señor y en segundo lugar a mantener la unidad de la iglesia. El primer consejo es: estad firmes en el Señor. El segundo: sean de un mismo sentir. El tercero: regocijaos siempre en el Señor. El cuarto, que es muy especial, dice: por nada estéis afanosos. Y por último, quiere reenfocar de nuevo su pensamiento y les dice: en esto pensad. Ahora, cuando empezamos a desarrollar, dice, el primer consejo, recordémoslo, es: estad firmes en el Señor. Y ello lo encontramos en Filipenses 4, versículo 1, donde dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Aquí volvemos a ver nuevamente cómo Pablo se dirige a sus hermanos de una manera muy cariñosa, ¿verdad? Usando palabras como amados, como deseados, lo cual viene a reflejar el grandísimo amor que Pablo sentía por la iglesia de Filipos. Para Pablo, recordar a esta iglesia siempre le va a producir un gran gozo, pensando probablemente el impacto que su propio ministerio había tenido en sus vidas, pero también las vidas de sus hermanos, el impacto que había tenido en el ministerio de Pablo. También vemos cómo le llama corona mía, y aquí tenemos que irnos un poco al contexto histórico de esta iglesia, ¿verdad? Ya Pastor en la prédica pasada nos mencionaba al atleta, ¿verdad? Que corría la buena carrera y que tenía que cumplir con ciertos requisitos para poder correr esa carrera. Y aquí lo que vemos es que cuando ese atleta llega a esa meta, lo que hacían históricamente era entregarles una corona de laurel. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con esta corona de laurel? Era una posesión que era muy deseada para los atletas, porque era evidencia ante todo el mundo de que ellos habían resultado ganadores de esa competencia, habían resultado triunfadores en esa carrera. Así que cuando Pablo le llama a sus hermanos corona mía, se refiere a que la iglesia de Filipo era testimonio de la eficacia de su propio ministerio. Era el premio por su trabajo bien hecho, pero recordando que esto es para la gloria del Señor. ¿Ok? Y por esto, porque la iglesia de Filipos daba testimonio del ministerio de Pablo y daba testimonio de la palabra de Cristo, es que Pablo les llama a ser firmes en el Señor, amados. Ahora, ¿qué quiere decir estar firmes en el Señor? Y el Evangelio nos responde en Mateo 7, versículos 24 y 25, cuando dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así, ¿verdad? Permanecer firmes en el Señor implica perseverar en la fe, permanecer en su palabra para así resistir los embates que vengan tanto del exterior como del interior de la iglesia. Implica que debemos buscar activamente prepararnos en el conocimiento del Señor. Debemos buscar también participar, por ejemplo, en los discipulados. ¿Cuántos de nosotros hemos participado en los discipulados que este año hemos abierto a la iglesia? También implica compartir con los hermanos, ¿verdad? A través de instancias como lo son los grupos de conexión. ¿Cuántos de ustedes están en un grupo de conexión? ¿Cuántos de ustedes asisten regularmente a un grupo de conexión? También implica mostrar el amor a otros, implica trabajar también en la obra del Señor. ¿Cuántos de nosotros trabajamos activamente en un ministerio de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros nos dedicamos activamente a llevar el evangelio a otros? Son cosas que nos hacen reflexionar cuando Pablo
invita a los filipenses y que podemos traer ahora también a nosotros, a que estemos firmes en el Señor. Preparémonos, compartamos con nuestros hermanos, haciendo un solo cuerpo, pero también mostremos el amor a otros. Eso es estar firmes en el Señor. Ahora, el segundo consejo que Pablo le da a la iglesia es que sean de un mismo sentir en el Señor. Y ahora lo vamos a ver en el Filipenses 4, 2 y 3, cuando dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí, la pregunta natural que surge es: ¿y quiénes son Evodia y Síntique? No se menciona su nombre en ninguna otra porción de la Biblia. Pero sin embargo, esta palabra nos da suficientes ideas, nos da una buena noción de quiénes eran estas mujeres. Bueno, primero, ya les soplé la primera, es que nos dice que son mujeres. Recordemos también quién fue la primera persona que se convirtió en Filipos. Fue Lidia, ¿cierto? Mujer, ¿verdad? Que era la mercader de púrpura y que se convirtió al Señor, dice, junto con su casa. Entonces aquí lo que podemos entender y lo que nos da a creer este pasaje es que la mujer sí ocupó un lugar muy preponderante en el desarrollo de la iglesia de Filipos. El Señor se valió de muchas mujeres para poder difundir el mensaje del Evangelio. También nos dice que han combatido en el Evangelio junto a Pablo y a Clemente y a otros, ¿verdad?, en su pasado. Acordémonos que habían pasado ya 7 años desde que Pablo había fundado la iglesia de Filipos. Entonces, y centrémonos un poco en una palabra, dice, combatieron en el Evangelio. En esta época, volviendo a retrotraernos al contexto en el que está esta iglesia, podemos pensar, digamos, en los gladiadores de la época, ¿verdad? Ustedes han visto, me imagino, alguna película donde salen los gladiadores, ¿verdad? Y ven lo que ocurría en esas peleas, ¿verdad? Hasta que no quedaba uno solo en pie, no cesaba la batalla. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esto conllevaba muchísimo sufrimiento en la pelea. Así podemos decir que estas mujeres habían luchado muchísimo junto a Pablo para llevar el Evangelio a los inconversos. Habían combatido y que probablemente habían padecido gran sufrimiento por la difusión del Evangelio. No se habían frenado porque podían sufrir o porque era muy difícil, sino que ellas combatieron y se mantuvieron firmes junto a todos sus hermanos para poder llevar el Evangelio a aquellos a quienes lo necesitaban. La tercera idea o la tercera noción que nos da este pasaje es que también Pablo dice que son verdaderas y genuinas creyentes. ¿Por qué? Porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Se acuerdan cómo terminaba el capítulo 3, ¿verdad? Cuando Pablo, en su posición de pastor, advertía a la iglesia de Filipo acerca de los falsos maestros y cómo él se entristecía por todos aquellos que le seguían a estos maestros. Acá no es eso lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que estas personas eran realmente fieles a la palabra del Señor, eran fieles al Evangelio de Cristo. Entonces, no podemos decir que eran personas cuyo fin era la perdición. Y sin embargo, ¿verdad?, que es la cuarta noción que nos da este pasaje, es que efectivamente estas personas sí tienen un problema. Y su problema es que no sienten lo mismo en el Señor. No dice exactamente en qué se estaban diferenciando, cuáles eran sus diferencias, qué era lo que las estaba distanciando.
Sin embargo, sí podemos ver que era algo suficientemente grave como para que Pablo, quien estaba padeciendo prisión en ese momento, les exhortara a resolver sus diferencias, para que pusieran todas sus energías nuevamente en la promoción del Evangelio del Señor. Esto implica un gran reto para nosotros hoy día, y es muy importante que nosotros lo entendamos de manera muy clara. Hoy día la mayoría de las iglesias experimentan conflictos de algún tipo o de alguna envergadura. Y esto es independientemente del compromiso que tengan con el Señor. Y lastimosamente en la mayoría de los casos no suele ser por asuntos doctrinales, sino porque muchas veces hay personas que tienen distintas personalidades o porque hay maneras distintas de hacer las cosas. Por ejemplo, digamos, puede haber personas a las que les encanta que su pastor sea muy relajado, de repente que toque un poco de rock en la alabanza, que cuente muchos chistes para enfatizar sus puntos, pero puede haber muchas otras personas a las cuales esto les sea chocante, que les moleste realmente ver eso, y esperan otro tipo de pastor. También puede ser que al hermano no le gustó la canción que ese día justamente tocó el ministerio de alabanza. O el hermano que en lugar de cantar da alaridos porque me distrae. Y eso empieza a generar diferencias. Y es por eso que hoy día la palabra nos exhorta a limar esas asperezas. ¿Por qué? Porque si yo dejo que esas asperezas queden ahí, después va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que generan división en la iglesia. Es por eso que la palabra nos exhorta nuevamente a que limemos esas asperezas. ¿Para qué? Para que podamos estar nuevamente unánimes en el Señor, anteponiéndolo a nuestros propios deseos. Y así es como vemos en 1 Corintios 1:10, cuando Pablo le ruega a los corintios y les dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. También en Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y por último en Filipenses 2:4, cuando los invita, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. De la misma manera, nosotros tenemos que estar de acuerdo en que la iglesia hoy día también se encuentra en guerra con el mundo que está opuesto a Dios. Tenemos que tener claro que si nosotros no estamos unidos como iglesia, el mundo siempre va a estar tratando de subvertir el evangelio y va a tratar de convencer a los cristianos que adopten sus estándares contra los de Dios. Ahora, tenemos que ver algo muy claramente, ¿verdad? Nosotros sabemos que Pablo había sido declarado apóstol de Cristo por el mismo Jesucristo, y por ello tenía una autoridad apostólica que había sido entregada por el mismo Cristo. Sin embargo, como vemos aquí, Pablo no les está ordenando que se arreglen, no les está ordenando que se abuenen, les está sugiriendo usando una palabra blanda. Aquí hay que hacer una acotación también, porque eso no quiere decir que ellas podían hacer caso omiso de la sugerencia de Pablo, porque por su misma autoridad apostólica, ellos también estaban obligadas a obedecer por la responsabilidad que tienen ellas para con Dios, o que tenían ellas para con Dios. Así que cuando hay divisiones entre nosotros y el pastor o algún hermano se acercan para exhortarnos e invitarnos a arreglar esas diferencias, nosotros no podemos hacer caso omiso.
tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad para con Dios de limar esas asperezas para mantenernos como un solo cuerpo. Así, también hay que hacer otra aclaración, porque tampoco es suficiente resolver el conflicto insistiendo en que una u otra persona se rinda a la otra. Tampoco es suficiente votar para que una gane y la otra pierda. Pablo le pide, ¿verdad?, a estas dos hermanas, a Evodia y a Síntique, que sientan lo mismo en el Señor. Les invita a que tengan un solo pensamiento. ¿Por qué? Porque si el Señor está al frente de sus pensamientos, ellas podrán ver que caminan en una sola dirección, abogando por una misma cosa. Si el Señor realmente está rigiendo y está ordenando sus corazones, lo que va a hacer en ellas es que van a encontrar mucho más fácil tolerar sus diferencias uniéndose en la obra de la iglesia. Es así también como en Filipenses 4:3, Pablo nuevamente también busca ayuda, ¿verdad? Él no podía estar presente para poder ayudar a estas hermanas a resolver sus diferencias. Sin embargo, también busca ayuda y dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí Pablo busca ayuda en su compañero fiel, a su compañero de batalla, a aquel cristiano maduro, que algunos dicen que pudo haber sido el evangelista Lucas, ¿verdad?, a que pueda servir de mediador entre las hermanas para resolver su diferencia, recordándoles, trayendo a su memoria, que ya una vez estuvieron en un mismo sentir en el Evangelio, y teniendo la certeza sobre todo de que ya han sido redimidas en el Señor por su sacrificio. Hace referencia a que no solo ella, sino toda la iglesia está inscrita en el libro de la vida. Por lo tanto, no debe existir tampoco diferencia en ello entre ellas, porque todos finalmente somos hermanos por el sacrificio de Cristo. Y en este punto, hermanos, les invito a que reflexionemos, a que tomemos un momento de pausa y pensemos y meditemos. ¿Tengo hoy día alguna diferencia con algún hermano? Y nótese que aquí no estoy diciendo una gran diferencia, cualquier diferencia. He hablado, he pensado, he obrado a espaldas de algún hermano. En mi corazón me he creído mejor que el otro. Si eso ha ocurrido y tengo alguna diferencia con algún hermano, he buscado la ayuda de algún hermano maduro para que me ayude a resolver mis diferencias con ese hermano. Y aquí, digamos, no es buscar a cualquier hermano, porque fácilmente podemos buscar a uno que se ponga de nuestro lado. De hecho, ¿cuántas veces he hecho eso? ¿Cuántas veces he buscado a aquel que me va a dar la razón a mí en desmedro del otro? ¿Cuántas veces he buscado a aquel que me va a decir: sí, tú tienes razón, es aquel el que está equivocado? En lugar de buscar a un hermano que objetivamente nos va a ayudar a glorificar a Dios resolviendo de raíz nuestras diferencias. ¿Cuántas veces lo hemos hecho, hermanos? ¿Cuántas veces lo hemos dejado de hacer? Mateo 5, 21, 24 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo creo que las palabras de nuestro Señor hablan por sí solas. Si hay diferencias, esto es simplemente un proceso de escalamiento en la ofensa y hay que resolverlo. No podemos decir, hermanos, que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos. Amén. Ahora, el tercer consejo que Pablo le da a la iglesia de Filipos es: regocijaos en el Señor siempre. Y en Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aquí, si se fijan, ya hay un cambio en el tono de Pablo. Ya no está dando sugerencias. Aquí Pablo ya empieza a dar órdenes a los hermanos. Y vuelve a utilizar el recurso de la repetición para enfatizar la importancia de esta instrucción que Pablo está dando. Nosotros podemos ver, y si escudriñamos la Biblia, ¿verdad? Ese libro que muchas veces solo abrimos el día domingo, podemos ver que el gozo es un tema común en ambos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Podemos ver cómo el pueblo de Israel dio gracias en múltiples ocasiones. Por ejemplo, porque ha experimentado la salvación en manos de Dios, o porque gozó del amor fiel del Señor, o porque goza de la presencia de Dios. Nosotros, como cristianos, también nos gozamos. Por ejemplo, y ahora que ya estamos cerca de las fiestas, nos regocijamos en el nacimiento de aquel que vino a salvarnos. Nos regocijamos también, igual que una persona común y corriente se puede gozar porque recuperó una oveja perdida, o porque encontró una moneda que se le había perdido, o porque vuelve su hijo que estaba perdido. Dice así también la palabra, que habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ese es el gozo que debemos tener, hermanos. Y resulta obvio que a través de todos esos pasajes, ¿verdad?, que en las Escrituras el gozo viene del amor, pero también de la lealtad de Dios hacia su pueblo. Y Pablo, asimismo, ¿verdad?, se presenta a los filipenses como un ejemplo de este tipo de gozo. Vemos como, a pesar de que escribe esta carta desde una celda, Pablo dice que se goza y que se sigue gozando, dice, en la proclamación del Evangelio. Les dice a los filipenses que él goza con ellos, pero no solo se queda con su propio gozo, sino que también invita a sus hermanos a gozar con él. Esta invitación que Pablo hace, ¿verdad?, para que gocen siempre en el Señor, recuerda también a esa llamada, a esa invitación que le hizo también a los tesalonicenses, como está descrito en 1 de Tesalonicenses 5, 16, 18, cuando dice: estad siempre gozosos. ¿Qué les dice también? Orad sin cesar. Y por último, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí es muy importante ver las palabras bien. Muchas veces damos gracias de una mala manera, ¿verdad? Le damos gracias por nuestro auto, le damos gracias por nuestra casa, le damos gracias a Dios por nuestro hijo, le damos las gracias a Dios por nuestras esposas. Pero no dice eso. Pablo les dice: dad gracias a Dios en todo. Eso quiere decir que debemos estar agradecidos en todo lo que nos ocurre, teniendo la certeza que Dios nos ama y está presente con nosotros, confiando también en que siempre se hará su buena voluntad, agradable y perfecta.
cuando tenemos eso en nuestro corazón, cuando tenemos esa confianza en nuestro corazón, vemos que inclusive las diferencias que hay entre los hermanos deben ser motivo de regocijo. ¿Por qué? Porque estas diferencias nos permiten madurar en nuestra fe en Cristo. Porque estas diferencias también nos permiten madurar en el amor por el cuerpo. ¿Cuántos en lugar de confiar, verdad? Muchas veces en lugar de pedir por el hermano, ¿verdad? Y pedir que los ilumine, pedimos que los eliminen. Porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia carne. Porque no estamos dispuestos a abandonar nuestro propio deseo y ver al Señor y tener esa certeza de que su voluntad siempre se hará y que su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta para aquellos que confiamos en Él. Amén. Y eso me lleva al siguiente punto, que es la invitación que Pablo hace a los filipenses para que por nada estén afanosos. Y en Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Sermón del Monte? ¿Verdad? En esa serie maravillosa por la que Pastor nos fue llevando, y vemos cómo en ese mismo sermón, ¿verdad? Y si buscamos entre los versículos, Mateo 6, versículo 25 al 34, Mateo capítulo 6, 25 al 34, en los versículos, Jesús les habló extensamente acerca de la preocupación y les ayudaba a los judíos en ese momento a identificar cuáles eran las causas comunes para la preocupación. Y entre las causas que les colocaba era la misma vida, que si iban a ser longevos o no, que si iban a llegar a viejos o no. Les hablaba también de la comida, les hablaba de la bebida, les hablaba de la ropa. Cosas que no, si bien no dice, ¿verdad?, que sean cosas que no son importantes, ¿verdad?, nos dice que ya Dios Padre conoce todo lo que necesitamos y que podemos confiar que Él va a proveer para nuestras necesidades. ¿Tenemos esa confianza, hermanos? ¿Realmente estamos descansando en el Señor, sabiendo que Él es el que nos va a proveer de todo lo que necesitamos? ¿Qué es lo que dice Pablo también? Jesús advierte también que los cuidados de este siglo, por otro lado, nos pueden distanciar, y el engaño y las riquezas, dice, y las codicias que hay en las cosas, pueden ahogar la palabra si es que las dejamos entrar en nuestro corazón. Y finalmente, ¿qué pasa? La palabra se hace infructuosa en estas personas. Si se fijan, son los dos extremos. Son casos totalmente contrapuestos. Yo puedo confiar enteramente en el Señor y saber que Él va a proveer, y puedo descansar y no preocuparme, sino que enfocarme en lo que es realmente importante, que es la construcción de su obra. O puedo irme al extremo opuesto y pensar que yo soy todo suficiente y que todas las cosas que tengo, que por el fruto de mi trabajo, decimos muchas veces, tengo, me van a desviar realmente de lo realmente importante. Aquí tenemos que tener cuidado también, porque si bien Pablo dice, o el Señor nos dice a que descansemos en Él, y Pablo lo reafirma en esa invitación que hace a los filipenses, tampoco es una invitación a ser ociosos, tampoco es una invitación a que no trabajemos, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, vemos cuando Pablo oyó que algunos tesalonicenses
se rehusaban a trabajar, aconsejó a la comunidad que les rodeaba, la comunidad cristiana, que les evitara. También les hizo ver que cuando Él estuvo acompañándoles, Él trabajó día y noche para proveer su propio apoyo. También les advirtió que si en 2 de Tesalonicenses 3:10, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma. Le advirtió a Timoteo, ¿verdad? En la primera carta de Timoteo 5:8, le dice: y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó, y es peor que un infiel. Aquí la invitación de Pablo es que no debemos tener vergüenza de revelarle a Dios lo que desean nuestros corazones. Dios ya lo sabe, pero como Padre amoroso, Dios desea conversar con sus hijos. Dios desea que sus hijos reconozcan su dependencia. Y es por ello que la verdadera alternativa a la preocupación es oración y ruego, pero no olvidando siempre darle las gracias a nuestro Señor. Podemos, hermanos, incluir un verdadero agradecimiento en nuestras oraciones, sin importar las circunstancias. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos ama y nos provee para nuestras necesidades, no solo ahora, sino que por toda la eternidad. Y esa confianza nos va a dar paz. Y como dice en el versículo 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, acá tenemos que ver un poco más qué significa paz. Y paz viene de una palabra en griego que se dice eirene, que es similar a la palabra del hebreo shalom. Y esta es una palabra muy importante. ¿Por qué? Porque esta palabra significa más que la ausencia de violencia. Ambas palabras lo que conllevan es una especie de bienestar derivado de una relación profunda con Dios. El bienestar que viene de estar hechos a la imagen de Dios. Esa imagen que una vez fue quebrada por el pecado, pero que ahora es restaurada en el creyente a través del sacrificio de nuestro Señor. Y aquí tenemos que tener cuidado con nuestras mentes, porque nuestras mentes pueden ser muy maravillosas. O sea, estas mentes hacen posible asesorar, hacen posible razonar, hacen posible resolver nuestros problemas, hace posible que disfrutemos de nuestras relaciones y hace posible que logremos hacer cosas muy bellas. Sobre todo, estas mentes nos hacen posible conocer a Dios. Pero también nuestras mentes se pueden envilecer, se pueden corromper, y eso lo vemos en versículos como Romanos 1:28, cuando Pablo le advierte a los romanos y les dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y también, como dice en 2 de Timoteo 3:8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, dice, se resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hermanos, nuestras mentes van a tender a conformarse con este mundo, y por ello es que necesitan transformación. ¿Para qué? Para que experimentemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que podamos depender de esa buena voluntad que viene de Dios. Y por ello también es que Pablo clama a los filipenses
cuando les dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, una manera de pensar no enfocada en ellos mismos, sino que enfocada en otros, en servir a otros, en que pensaran lo que se puede dar en lugar de lo que se puede recibir de los hermanos. Y por eso que tenemos que tener cuidado de nuestras mentes, porque a pesar de lo buenas que puedan ser nuestras mentes al estar alineadas con Dios, Pablo dice que es la paz de Dios la que es aún más maravillosa. ¿Por qué? Porque esa paz es la que tiene la capacidad de montar guardia, de proteger nuestros corazones y nuestras mentes, que son el mismo centro de nuestro ser. Recordemos que de nuestros corazones mana la vida, y lo que ensucia al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de nuestros corazones. Entonces necesitamos realmente un guardia que sea fiel, un guardia que nos cuide. Y es por eso que debemos buscar esa guardia en la paz del Señor. Y ahora, dado que vimos que nuestra mente puede hacer sus triquiñuelas, ¿verdad? Puede ser muy tramposa de repente, Pablo invita a los filipenses a poner el pensamiento correcto en sus mentes. Y es por ello que el último consejo que les da es: en esto pensad. Cuando les dice en Filipenses 4, del 8 al 9: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y qué dice después? Y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí vemos, o hemos visto a lo largo de toda esta epístola, que Pablo, aunque venido con mucho cariño, con muchísimo amor y con mucho tacto, ha venido diciéndole a los filipenses qué es lo que deben hacer. Y ahora entra en su orden final. Aquí debemos volver a recordar qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Filipos. Debemos recordar que estaban en una situación muy difícil realmente. ¿Por qué? Porque estaban padeciendo ataques del exterior con corrientes judaizantes que los podían llevar a perder el camino. Y también vemos cómo estaban sufriendo pleitos internos que lo que lograban era distraer su atención, del evangelio verdadero y de trabajar en pos de la difusión de ese evangelio. Es así como podemos decir que era una especie de tormenta perfecta, ¿cierto? Y es por ello que Pablo lo que está haciendo es reenfocarlos nuevamente en Cristo, ¿verdad? Es en ese sentido que Pablo los invita a renovar su pensamiento y dirigirlo primero hacia todo lo verdadero. Y aquí es enfocando su pensamiento en todo lo que es verdad, en todo lo real, en lugar de las cosas falsas. Aquí tenemos que tener en cuenta que en nuestras mentes tenemos que traer a nuestra mente, que la realidad de Dios muchas veces es muy distinta a nuestra percepción de la realidad. Y es por ello que debemos tener enfocada siempre nuestra mente en la meta final, que es en Cristo Jesús. El pastor ponía el ejemplo la vez anterior, que un atleta cuando corre no va viendo al lado quién viene, o no va cambiando, o si va en competencia, no va cambiando la música en el celular, no se va distrayendo con las cosas que están alrededor, tiene la mente puesta hacia donde debe llegar, y en eso que es lo único verdadero. Porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a ir dando bote de un lado a otro.
y nos vamos a desviar del camino. Corremos el riesgo de desviarnos del camino. Entonces, por eso debemos mantener siempre nuestra mente enfocada en Cristo Jesús. El segundo punto es que debemos, hacia lo que lo dirige, es hacia todo lo honesto. Acá lo que busca, o lo que les invita a Pablo, es a que busquen ser conocidos por su integridad y por su sabiduría, que únicamente puede venir de un corazón renovado en el Señor. Aquí es cuando mostramos una sola cara, cuando no somos hipócritas. ¿Cuántos somos aquí cristianos de domingo que únicamente alabamos al Señor, adoramos al Señor, nos gozamos en su palabra solo el día domingo? Porque vemos porque los demás nos están viendo. ¿Y cuántos al salir de aquí llegamos a la esquina y ya vamos diciéndole cualquier improperio al que nos atravesó el auto? O cuando participamos de chismes en el trabajo, o cuando nos reímos de un chiste elevado de tono. O sea, ¿cuántos de aquí dejamos de ser honestos al Señor? Recordemos que no nos podemos escapar del Señor. Recordemos que Él siempre está presente. Coram Deo. El Señor siempre nos ve por más que nos queramos esconder. O sea, no pensemos aquí si el de al lado me está viendo. Pensemos que el Señor siempre nos ve y por ello debemos ser honestos. Y eso solo viene nuevamente de un corazón renovado en el Señor. También les invita a pensar en todo lo justo, dice, tratando de vivir su vida según la voluntad de Dios, pero también tratando a los demás de una manera justa y honesta. También nos invita a pensar en todo lo puro, trabajando en nuestra santificación con temor y con temblor. También nos invita a pensar en todo lo amable, manifestando el amor y la misericordia de Cristo hacia sus hermanos. ¿Cuántos siquiera oramos por nuestros hermanos durante la semana? ¿Cuántos oramos siquiera? ¿Cuántos oramos siquiera? Recordemos lo que le decía a los tesalonicenses: orad sin cesar. O sea, si no podemos orar por nuestros hermanos, ¿cómo esperamos realmente mostrar el amor de Cristo a través de nuestras acciones? No lo podemos lograr si no estamos agarrados de Él. Y por último, les dice que se enfoquen en todo lo que es de buen nombre. Dice, porque si siendo un buen ejemplo para los demás, o siendo un buen ejemplo para los demás, tanto creyentes como no creyentes. ¿Ejemplos de quién? ¿De nosotros mismos? No, ejemplos del Señor. Nosotros somos representantes del Señor. La gente no debe ver a Luis, no debe ver a Milenko, no debe ver al hermano Guillermo, debe ver a Cristo en nosotros. ¿Por qué Pablo les dice que se enfoquen en estas cosas? Dice, porque son cosas que probablemente nuestros amigos que no son cristianos puedan ver como virtudes, pero nosotros los cristianos sabemos que todas estas cosas también son producto del fruto del Espíritu en nuestros corazones. Aunque Pablo realmente no especifica por qué, sabemos que los cristianos que encarnan los mejores valores dentro de sus comunidades
pueden ser testigos de Cristo particularmente efectivos. Por ejemplo, está el escritor cristiano que se llama Philip Yancey. En su libro Solo me estaba preguntando, se hace esta pregunta, dice: ¿qué pasaría, dice, con el consenso nacional si estas 9 palabras se tuvieran en mente al decir la palabra cristiano? ¿Y cuáles son esas palabras? Pues veámoslas en Gálatas 5, 22, 23. Cuando dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La respuesta, claro, es que los cristianos que encarnan el fruto del Espíritu de verdad que rendirían un testimonio extremadamente poderoso ante aquellos que están afuera de la fe. Podemos estar seguros de que si cuando los ciudadanos, cuando cualquier chileno común y corriente oyera la palabra cristiano, en lugar de generarle aversión, las palabras que se vinieran a la mente sean las que Pablo ha dicho en este versículo. Entonces realmente los cristianos estaríamos rindiendo un testimonio poderoso ante los demás. Por último, en Filipenses 4:9, Pablo les exhorta a los filipenses y les dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo en los capítulos anteriores ya delineó el tipo de servicio humilde que el mismo Cristo le concedió al mundo, naciendo primero de forma humana y luego sometiéndose a morir en una cruz. Ustedes se han puesto a pensar el nivel de renuncia, el nivel de sacrificio que requiere eso. ¿Cuántas veces nosotros nos decimos, y sobre todo a los líderes de la iglesia: yo soy líder, yo soy un ministro, me tienen que respetar, me tienen que obedecer? O sea, Cristo es Dios y renunció a su gloria para venir a sufrir, para venir a hacerse pecado por nosotros y a morir en una cruz para que nosotros tuviéramos salvación. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Se han puesto a pensar que muchas veces nos creemos tan buenos y que nadie puede decir nada malo de nosotros? ¿Pueden sentir el orgullo que hay en esas palabras? Y sin embargo, Cristo vino y no solo se hizo hombre, sino que se hizo siervo. Y siendo siervo murió en una cruz. Es por eso que Pablo le pide a los filipenses que emulen ese pensamiento, que imiten ese pensamiento que permitió a Cristo hacer lo que hizo: ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Pablo no solo lo dice vanamente y no solo lo dice imiten a Cristo, pero no me vean a mí. Pablo también compartió con ellos su propio trayecto personal. Él se presentó primero como fariseo bajo la ley y todo lo que pasó y cómo desechó eso para ser discípulo de Cristo, pasando también por mucho sufrimiento, como la cárcel desde la cual estaba escribiendo esta carta, pero también sintiéndose plenamente dependiente de la gracia de Dios en Jesucristo, compartiendo sus propios sufrimientos para que Él también lograra compartir su resurrección.
Y es así como entrega esta última orden, pero una última orden con la esperanza de la promesa del Padre, que es: y el Dios de paz será con vosotros. Premio por el fiel discipulado. El Dios de paz estará entre ellos, estará presente entre ellos, les traerá paz, paz en sus relaciones y paz también dentro de sus corazones. Busquemos también nosotros aceptar esa invitación que Pablo le hace a los filipenses, y busquemos al Dios de paz, que va a estar en nuestros corazones y que va a traer paz a nuestras relaciones y que nos va a impulsar también a sacrificarnos por el Evangelio de Jesucristo. Así, como conclusión, cuando renovamos nuestra mente, cuando invertimos en el conocimiento de la palabra, cuando la aceptamos como nuestra guía suficiente, Dios pone en nosotros un mismo sentir que hace que ninguna diferencia que pueda existir sea lo suficientemente relevante para desviarnos de nuestra carrera de santificación en Cristo Jesús. Lo que finalmente va a producir un gozo sin igual, haciéndonos descansar en la buena voluntad de Dios y enfocando nuestro pensamiento en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, según el fruto del Espíritu en nuestros corazones. Amén.